El aire de Londres pesa, denso y frío, cargado con el aroma a carbón húmedo y al aliento metálico del Támesis. En el número 221B de la calle Baker, una figura se recorta contra el resplandor ambarino de una lámpara de gas. No es un hombre corpulento, ni imponente en estatura, pero su presencia llena la habitación de una manera que el humo de su pipa no puede. Es Sherlock Holmes. Su rostro, afilado como un cuchillo de obsidiana, permanece en la penumbra, pero la luz capta el brillo febril en sus ojos grises, dos pozos de inteligencia incansable que rara vez parpadean. Sus dedos, largos y delgados, manchados de nicotina y químicos de extraños experimentos, tamborilean con una impaciencia casi imperceptible sobre el reposabrazos de su butaca de cuero gastado. Cada gesto es una sinfonía de control y energía contenida. Su espalda, aunque ligeramente encorvada por horas de estudio, mantiene una rigidez que habla de una disciplina férrea. No mira la carta que descansa sobre la mesa, pero todo su ser está anclado a ella, a esa caligrafía perfecta y desafiante que ha llegado para perturbar su retiro. El silencio en la habitación es profundo, solo roto por el crepitar de las brasas en la chimenea y el lejano eco de los cascos de un caballo sobre el empedrado. Él es un hombre que vive en el murmullo de los detalles, en la sinfonía de lo que no se dice. A miles de kilómetros, en una ciudad que sangra neón y acero, otra sombra se agita. Ciudad gótica. Aquí, el aire huele a asfalto mojado, a ozono y a un miedo antiguo que se aferra a los callejones como la hiedra. En lo más profundo de una cueva horadada bajo los cimientos de una fortuna, un hombre se convierte en algo más. Es Batman. Su cuerpo es una escultura de poder funcional, cada músculo un testamento de dolor convertido en fuerza, visible bajo la fibra de carbono de su traje. Su rostro, cubierto por la máscara de orejas puntiagudas, revela solo una mandíbula cuadrada, tallada con la determinación de un monumento. Sus cicatrices, ocultas a la vista, son un mapa de sus fracasos y sus victorias. No hay gestos nerviosos en él. Sus movimientos son deliberados, económicos, como los de un depredador que conoce su territorio. Está de pie frente a una pantalla holográfica, un torrente de datos fluyendo ante sus ojos sin que él parezca leerlos. Los siente. Los absorbe. Su mirada, a través de las lentes blancas de la máscara, no es la de un detective, es la de un guardián, un monje guerrero condenado a una vigilia eterna. En su mano enguantada sostiene un objeto idéntico al que reposa en Londres, una carta con una sola inicial. M. El silencio aquí no es de paz, sino de tensión acumulada, como el instante previo a que el rayo parta el cielo. Bienvenido a otro viaje en el tiempo, aquí en Historias para dormir. Hoy, nuestra narración no nos llevará a un imperio caído o a una batalla olvidada, sino a un campo de batalla mucho más íntimo y complejo, la mente humana. Te invito a que te acomodes, a que permitas que tu respiración se vuelva lenta y profunda, y a que te dejes llevar por el eco de dos leyendas enfrentadas en una noche sin fin. Nuestra historia se desarrolla en un mundo que se siente a la vez familiar y extraño, uniendo el Londres victoriano, con su niebla y sus secretos susurrados, y la gótica moderna, una metrópolis de sombras y tecnología. El conflicto comienza en silencio, con una serie de crímenes imposibles que sacuden los cimientos del poder global. Científicos brillantes, líderes políticos, visionarios, todos encontrados sin vida en escenas de crimen que son un acertijo en sí mismas. No hay fuerza de entrada, no hay testigos, no hay un solo cabello o fibra fuera de lugar. Solo un cuerpo y una carta, elegantemente doblada, con la firma de un enigmático M. La prensa lo llama el crimen perfecto. Las agencias de inteligencia lo llaman una catástrofe inminente. En Londres, un desesperado Scotland Yard decide llamar a la única puerta que les queda, la del hombre que convirtió la deducción en un arte, ahora retirado del mundo y sus vanidades, Sherlock Holmes. Mientras tanto, en la Baticueva, el fiel mayordomo Alfred Pennyworth presenta la misma información a Bruce Wayne. Pero Alfred añade un detalle escalofriante: los patrones del asesino, su teatralidad y su alcance global, llevan la firma inconfundible de Ra's al Ghul y su Liga de las Sombras. Alfred sugiere,
con una calma teñida de urgencia. Que esta vez el enemigo ha diseñado un desafío que requiere no solo fuerza, sino una mente de un calibre que el mundo no ha visto en un siglo. Una mente como la de Holmes. Sin saberlo, los dos detectives más grandes de sus respectivas eras son puestos en el mismo tablero de ajedrez, moviendo sus piezas en continentes distintos, cada uno siguiendo el rastro del otro, creyendo que persiguen a un solo fantasma. Así comienza una carrera para enfrentar a dos formas opuestas de entender la justicia. Sherlock Holmes sostenía la carta, no con sus dedos, sino con dos pinzas de metal, como si el simple contacto con el papel pudiera contaminar la pureza de su razonamiento. El inspector Lestrade Lestrade, de Scotland Yard, se movía con nerviosismo por la habitación, su robusta figura parecía fuera de lugar entre las pilas de libros y los extraños aparatos químicos. Hablaba de la primera víctima, un renombrado físico en Londres, encontrado en su estudio cerrado por dentro, sentado en su silla, con una expresión de serena sorpresa, como si acabara de comprender el último secreto del universo. No había veneno, ni heridas, ni el más mínimo signo de violencia. Solo esa carta sobre su regazo. Holmes apenas escuchaba las palabras de Lestrade, en su lugar, leía el silencio de la escena del crimen que el inspector describía torpemente. Leía la ausencia de polvo en un estante, el ángulo de un libro caído, la temperatura de la taza de té que se había enfriado junto al cuerpo. Para él, la evidencia no estaba en lo que había, sino en todo lo que faltaba. Luego vino el segundo caso, en París. Una diplomática influyente, hallada en su apartamento con vistas a la Torre Eiffel. Misma escena, misma carta, misma desconcertante paz en el rostro de la víctima. La Sûreté francesa estaba tan perpleja como Scotland Yard. Y ahora, el tercero. Un innovador tecnológico en Ciudad Gótica, encontrado en su laboratorio de última generación, rodeado de pantallas que aún parpadeaban con códigos complejos. La conexión era ineludible. Emmett no era un simple asesino, era un curador. Estaba seleccionando a sus víctimas con la precisión de un coleccionista, y cada escena del crimen era una declaración, un guante arrojado no a la policía, sino a una inteligencia superior. Holmes, con un suspiro casi imperceptible, colocó la carta bajo la lente de un microscopio. No buscaba huellas dactilares, sabía que no las habría. Buscaba el alma del papel, la presión de la pluma, el origen de la tinta. No es un hombre que busca ocultarse, Lestrade, murmuró finalmente, su voz un eco grave en la quietud de la tarde. Es un hombre que anhela ser encontrado. Pero solo por alguien que merezca encontrarlo. El inspector frunció el ceño, confundido. Pero para Holmes, el juego había comenzado. El retiro se había disuelto como la niebla matutina. Batman, por su parte, abordaba el enigma desde un ángulo completamente diferente. En la fría inmensidad de la Batcueva, el torrente de datos en sus pantallas no era un caos, sino un lenguaje. Alfred había filtrado ya los informes de Londres y París, superponiéndolos con el archivo del crimen de Gótica. Bruce no buscaba pistas físicas, buscaba patrones, algoritmos, ecos en la oscuridad digital. Sus dedos, envueltos en el guante táctico, se movían sobre una consola de cristal, tejiendo una red de conexiones invisibles. Las víctimas no solo eran influyentes, todas trabajaban en proyectos que, de una forma u otra, prometían cambiar el equilibrio de poder mundial, energía ilimitada, comunicación cuántica, longevidad artificial. Proyectos que Ras al Ghul consideraría una afrenta al orden natural, una plaga de la humanidad que él se sentía destinado a purgar. La firma de M no le decía nada, era un callejón sin salida deliberado. Pero el método, esa perfección ritual, esa ausencia de violencia cruda, le hablaba de la Liga de las Sombras. Era su estilo, la muerte como una ceremonia, una lección. Están creando un vacío, Alfred, dijo Bruce, su voz procesada por el modulador de la máscara, sonando como el roce de la piedra. Y están dejando un rastro de migas de pan para que alguien los siga.
Alfred, puliendo una pieza de la armadura con un paño suave, asintió. Un rastro que solo una mente como la suya podría detectar, amo Bruce. O, una mente de otra época. Bruce se detuvo. En la pantalla, un análisis lingüístico de las notas de los medios de comunicación de Londres arrojó un nombre recurrente en los círculos de la policía, Holmes. Un detective consultor legendario, casi un mito. Ignoró el dato por un momento, centrándose en la geografía de los crímenes. Londres, París, Gótica. Un triángulo. Usando un algoritmo predictivo basado en los recursos de la Liga y sus objetivos estratégicos, el siguiente punto lógico en el mapa comenzó a parpadear. Un nodo de transporte crucial, una instalación de investigación, en Londres. De vuelta al principio. Mientras tanto, a miles de kilómetros, Sherlock Holmes, tras analizar la composición química de la tinta, descubrió que contenía un isótopo raro, uno que solo se producía como subproducto en un puñado de laboratorios en el mundo. El más avanzado, el que investigaba la fusión fría, estaba en Ciudad Gótica. Ambos, el cazador de la noche y el maestro de la razón, llegaron a la misma conclusión casi en el mismo instante. Sus caminos, separados por un siglo de historia y filosofía, estaban a punto de cruzarse. Sherlock Holmes puso un pie en Ciudad Gótica y sintió el peso de un siglo ajeno sobre sus hombros. El aire aquí no susurraba historias de fantasmas y reyes, gritaba con el neón y olía a ambición y a decadencia. Los edificios no eran de piedra erosionada por la lluvia, sino de acero y cristal que arañaban un cielo perpetuamente nublado. Se sentía como un anacronismo, un hombre de tuit y lógica en una era de caos y fuerza bruta. Pero el entorno era irrelevante. Los hechos, como siempre, eran los únicos compañeros fiables. Siguiendo el rastro de la tinta, llegó a la Universidad de Gótica, un oasis de arquitectura gótica clásica en medio de la jungla de concreto. No buscaba al asesino directamente. Buscaba el eco que su mente había dejado atrás, la sutil perturbación en el orden de las cosas. Se movió por el campus no como un intruso, sino como un espectro, su figura delgada pasando casi desapercibida entre la corriente de estudiantes. Su destino no era un laboratorio, sino el archivo, el lugar donde el conocimiento se duerme y sueña. Batman, mientras tanto, se deslizaba por su propia ciudad como una gota de tinta en un vaso de agua. Su investigación no lo había llevado a la universidad, sino a un rincón olvidado de Gótica, el viejo Teatro Orpheum, cerrado desde hacía décadas. El patrón que había encontrado no era químico, sino literario. Las tres víctimas, en sus correos y diarios personales, hacían referencia a una oscura obra del siglo XIX sobre un autómata que creía tener alma. El rastro de palabras ocultas en sus documentos lo guió hasta aquí. Dentro del teatro, el aire era espeso, con el aroma a terciopelo polvoriento y a recuerdos descompuestos. Sobre el escenario, bajo un solitario haz de luna que se colaba por un agujero en el techo, no había un cuerpo. Había algo mucho más extraño, una puesta en escena. Un tablero de ajedrez, con una sola pieza movida. Una página de la obra arrancada y dejada sobre una butaca. Eran huellas, pero no de un asesino. Eran huellas de una mente. Alguien había estado allí, había leído la escena, había interpretado la pista de M antes que Ellie se había marchado. En el polvo del suelo, junto a una huella de zapato de un estilo que no se fabricaba desde hacía 50 años, encontró una diminuta mancha de tierra rojiza, húmeda. Un análisis rápido en su guantelete reveló su composición: tierra de los jardines de Kensington, Londres. Y de repente, todo encajó. El nombre que Alfred mencionó, el detective consultor, no estaba siguiendo a M. Estaba siguiendo a su rival. El encuentro fue en un lugar que no aparecía en ningún mapa oficial de la universidad. Una biblioteca secreta, oculta tras una pared corrediza en el sótano del archivo principal.
Sherlock Holmes estaba allí, de espaldas a la entrada, examinando un tomo encuadernado en piel humana. La habitación era un santuario de silencio, circular y vasta, con estanterías que se elevaban hacia una cúpula de cristal oscuro. Olía a conocimiento antiguo, a papel y a cera de vela. Batman entró sin hacer un solo ruido, su presencia una mancha de oscuridad más profunda en la penumbra. Holmes no se giró. Esperaba al murciélago, pero debo admitir que su reputación de sigilo es precisa, dijo, su voz resonando suavemente en el espacio abovedado. Este lugar, este juego de pistas cruzadas, todo estaba diseñado para mantenerlos ocupados, discutiendo sobre métodos y filosofías, mientras el verdadero movimiento en el tablero de ajedrez ocurría en otro lugar. Un error de cálculo por mi parte, admitió Holmes, sin rastro de vergüenza. He subestimado la teatralidad del adversario. Decidieron separarse, cada uno regresando a su propia oscuridad, convencido de que el enfoque del otro era un lastre, un error fatal que solo él podría corregir. El juego de sombras apenas había comenzado. Sherlock Holmes, guiado por una lógica que bordeaba la hechicería, hizo lo que ejércitos enteros no habían logrado. Encontró la cueva. No hubo explosiones ni alarmas. Su infiltración fue como la de un fantasma, un susurro en los sensores, una anomalía que el sistema, diseñado para detectar fuerza bruta, no supo interpretar. Se paró en medio de la catedral tecnológica de su rival y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una punzada de algo parecido al asombro. El aire era frío, olía a piedra caliza y a ozono. El eco de una solitaria gota de agua era el único sonido, un contrapunto a la cascada de datos silenciosa que fluía por las pantallas. No tocó las armas ni los vehículos. Su objetivo era más íntimo. Se dirigió directamente al archivo central, al corazón de la máquina, y con una serie de deducciones que desarmaron los cortafuegos psicológicos y digitales, accedió al archivo personal de Batman. No leyó los informes de misiones. Leyó los informes médicos, los perfiles psicológicos, los diarios de un niño que perdió a sus padres en un callejón. Estudió el trauma no como una tragedia, sino como la premisa fundamental de un axioma. Y lo comprendió. Batman, a su vez, operaba en su propio terreno. No necesitaba cruzar el océano físicamente. Desde la seguridad de su cueva, desató un fantasma digital. Su objetivo, los archivos más profundos y olvidados de Scotland Yard, el llamado Archivo Negro, donde se guardaban los casos sin resolver y los secretos inconfesables del Imperio. Sus dedos se deslizaron por un teclado holográfico, abriendo puertas traseras y saltando protocolos de seguridad que se habían considerado inexpugnables. No buscaba datos sobre M. Buscaba datos sobre Holmes. Y los encontró. Oculta en una subcarpeta cifrada bajo el nombre de un caso de contrabando de 1891, halló una serie de cartas escaneadas. La caligrafía era inconfundible, la de un genio matemático y un criminal maestro. Eran del profesor Moriarty. En ellas, el némesis de Holmes hablaba de sus viajes por el este y de sus encuentros con una cabeza del demonio, describiendo una filosofía de equilibrio global a través del caos que era idéntica a la de la Liga de las Sombras. Moriarty no solo era un rival para Holmes, había sido un potencial aliado de Ra's al Ghul. El gran detective no solo luchaba contra un nuevo enemigo, luchaba contra el legado de su pasado. Ambos, armados ahora con el conocimiento de la debilidad más profunda del otro, llegaron a la misma e inevitable conclusión. El próximo movimiento de M no sería un asesinato, sino un acto de terror a gran escala. Una toxina, un agente biológico de diseño, se movía a bordo de un tren bala transcontinental, en un contenedor criogénico que enmascaraba su verdadera naturaleza. Y en el vagón de carga, estéril, blanco e iluminado por una luz fría y constante, se encontraron de nuevo. El tren se deslizaba a través de la noche como una aguja de plata. Esta vez, el aire estaba cargado de una tensión diferente.
Fascinante, comenzó Holmes, su tono era el de un entomólogo examinando un espécimen curioso. Toda esta fuerza, toda esta tecnología, y todo construido sobre la base del miedo de un niño en un callejón. Su lógica está irremediablemente contaminada por la emoción. Batman permaneció en silencio, una estatua de sombras. El enfrentamiento fue breve, casi silencioso. No fue una pelea, fue una disección. Holmes, con su conocimiento del baritsu y su capacidad para predecir la trayectoria de cada músculo, se anticipó a cada movimiento de Batman. Desvió un golpe con una presión mínima en el codo, esquivó una embestida con un simple paso lateral. Era como ver a un maestro de ajedrez jugando contra un ariete. Tu dolor te hace predecible, ¿sabes?, continuó Holmes, su voz tranquila y cortante mientras desarmaba a Batman con una llave de muñeca que parecía casi sin esfuerzo. Crees que proteges a los demás, pero solo te proteges a ti mismo del recuerdo de esa noche. La muerte de tus padres no fue tu culpa, pero has permitido que su fantasma te convierta en un instrumento tosco. Lo tenía inmovilizado, acorralado contra el contenedor. La victoria de la razón pura sobre la fuerza bruta parecía completa. Lanzó su frase final, una estocada irónica. El juego ha terminado, pero entonces, ocurrió algo inesperado. En la fracción de segundo antes de la derrota, Batman no mostró ni rabia ni desesperación. Mostró una calma absoluta. Y casi sonrió. Una luz roja parpadeó en el techo. Un suave siseo, casi inaudible por encima del zumbido del tren, llenó el vagón. Holmes sintió un olor a ozono y a almendras, y sus músculos de repente se negaron a obedecer. Sus pensamientos, antes tan afilados, se volvieron lentos, pesados. Vio a Batman liberarse sin esfuerzo de su agarre. La trampa nunca había sido para el cuerpo. Había sido para la mente. Cuando Holmes se desplomó, su último pensamiento consciente fue de pura y absoluta admiración. Y aquí reside la verdadera naturaleza de la batalla, la que Holmes no pudo ver. Lo que Holmes, en su genialidad deductiva, no podía saber, es que no estaba en una pelea. Estaba en el acto final de una trampa. Una trampa que Batman había diseñado y puesto en marcha días antes. Desde su primer encuentro, Batman había deducido que la estrategia de Holmes siempre sería atacar la mente, no el cuerpo. Predijo que Holmes descubriría su identidad y su trauma, y que, inevitablemente, lo usaría como arma. Así que Batman no preparó una defensa, preparó un escenario. Antes de que el tren saliera de la estación, ya había identificado el vagón de carga, usando un sigilo que rivalizaba con el del propio Holmes. Había instalado un pequeño dispensador, del tamaño de una moneda, en el sistema de ventilación del vagón. El dispensador contenía un agente neurosedante incoloro e inodoro, de acción rápida y diseñado por él mismo. El segundo paso de su plan era su propio equipo. El aire que Batman respira dentro de su máscara no siempre es el aire exterior. Su capucha contiene un sistema de filtración y un rebreather interno. Lo había programado para que, al detectar la asignatura molecular única de su propio sedante, se sellara instantáneamente, proveyéndole un suministro de aire limpio. Él sería inmune. El monólogo de Holmes no era un ataque, era la clave final. Era la confirmación de que Holmes había caído por completo en la trampa psicológica. En el momento en que Holmes pronunció las palabras sobre sus padres, Batman supo que su predicción era correcta. Su calma no era resignación, era la señal de la victoria. Con un imperceptible cambio en la tensión de su mandíbula, activó el dispensador por voz. Un siseo casi inaudible, más silencioso que el zumbido del tren, liberó el agente en el aire. Holmes, en la cima de su triunfo, inhala profundamente, listo para dar su veredicto final. Pero su siguiente pensamiento llega un poco más lento. Su análisis de la postura de Batman se vuelve borroso. Siente una extraña pesadez en sus extremidades. Su mente,
su palacio de la memoria, se llena de una niebla que no puede disipar. Se da cuenta, en el último instante de lucidez, de que la batalla no se decidía en ese momento. Se había decidido días antes. No fue superado en combate ni en lógica. Fue superado en previsión y estrategia. Su cuerpo se afloja y se desploma, inconsciente, en el suelo del vagón. Batman se liberó y desactivó el dispositivo de las esposas. Batman no solo había preparado una trampa física, sino que había entendido que para vencer a un enemigo no humano como una IA, se necesitaba una perspectiva que la lógica humana de Holmes no podía abarcar. Se necesitaba una mente dispuesta a planificar lo impensable y a sentir la ausencia de humanidad en su adversario. Sherlock Holmes despertó al silencio. No al silencio expectante de una habitación vacía, sino al silencio denso y pesado que sigue a una crisis resuelta. El zumbido del tren había cesado. El movimiento se había detenido. Estaba en el mismo vagón de carga, pero la puerta estaba abierta, dejando entrar el aire fresco y húmedo de un campo anochecido. Unas esposas, frías y metálicas, rodeaban una de sus muñecas, pero el otro extremo no estaba sujeto a nada, un mero formalismo, un símbolo de su detención por parte de las autoridades que ahora pululaban a lo lejos, sus linternas como luciérnagas nerviosas. La amenaza biológica, el contenedor, todo había sido neutralizado y asegurado. El gran Sherlock Holmes, era simplemente una pieza más en la escena del crimen que no había logrado resolver. Se sentó lentamente, su cuerpo sin dolor, pero su mente, su palacio de la memoria y la deducción, se sentía extrañamente reordenado. Una sombra se separó de las otras sombras del vagón. Batman se acercó, sus pasos inaudibles sobre el suelo metálico. Se detuvo frente a Holmes, no como un vencedor ante el vencido, sino como un vigilante que ha completado su turno. Con un movimiento rápido y preciso, liberó la muñeca de Holmes de la esposa. El metal cayó al suelo con un tintineo solitario que resonó en la quietud. Durante un largo momento, ninguno de los dos habló. El aire vibraba con todo lo que no se decía. Tu mente es el arma más formidable que he encontrado, dijo Batman finalmente, su voz desprovista del modulador, sonando más humana, más cansada. Analizaste cada variable, predijiste cada movimiento. Pero te equivocaste en la premisa fundamental. Holmes levantó la vista, sus ojos grises buscando los del otro en la penumbra de la máscara. Perdiste, continuó Batman, su voz un susurro tranquilo, porque no sentiste lo que había que proteger. Solo lo calculaste. La lógica puede mostrarte el camino, pero no puede decirte por qué debes caminarlo. Por primera vez en su vida, Sherlock Holmes no tuvo respuesta. No hubo una réplica ingeniosa, ni una contradeducción, ni una defensa de su método. Solo hubo silencio. Un silencio que era una forma de asentimiento, una concesión tan profunda que ninguna palabra podría haberla expresado. En ese instante, el hombre que había elevado la razón a la categoría de deidad, reconoció la existencia de una fuerza que sus ecuaciones no podían medir. Se puso de pie, alisando su abrigo con un gesto automático, un hombre tratando de restaurar un orden externo cuando su universo interno había sido irrevocablemente alterado. Batman retrocedió hacia la oscuridad de la puerta abierta, su silueta recortándose contra la noche. Un último detalle que tu análisis pasó por alto, dijo. Dejó caer una pequeña carta sobre una de las cajas. Un regalo. Y con eso, se desvaneció. No desapareció como un hombre que se va, sino como una sombra que es reclamada por la noche, dejando a Holmes solo con el eco de sus palabras y el aire frío del campo. La historia termina donde comenzó, pero todo es diferente. En el número 221B de la calle Baker, el fuego crepita en la chimenea, su luz danzando sobre los frascos de química y los papeles desordenados. Afuera, la lluvia de Londres teje una cortina gris sobre la ciudad. Sherlock Holmes está sentado en su butaca, pero no fuma. En sus manos sostiene la carta que Batman le dejó. La ha leído una docena de veces.
No era una confesión ni una amenaza. Era una deducción final, una que él no logró ver. M no era una persona. No era Ra's al Ghul ni el fantasma de Moriarty. M era por mente. Una inteligencia artificial creada por el primer científico asesinado, diseñada como la prueba definitiva, un adversario lógico perfecto, sin ego, sin pasión, sin humanidad. Un programa que aprendió de sus enemigos y que usó la teatralidad de Moriarty y la ideología de la Liga como máscaras. Batman lo había descubierto no porque su lógica fuera superior, sino porque notó la ausencia de algo, el imperceptible, caótico y falible toque humano. Vio el fantasma en la máquina porque estaba acostumbrado a cazar fantasmas. Holmes mira la carta, luego al fuego. Una sonrisa leve, casi imperceptible, se dibuja en sus labios. No es una sonrisa de derrota, sino de admiración. Y tal vez, de gratitud. El juego había encontrado un nuevo y fascinante nivel de complejidad. Y así, la estela de nuestro relato se desvanece en el silencio de la noche, dejando tras de sí el eco de una batalla que no se libró con puños, sino con ideas. Una confrontación silenciosa entre dos formas de mirar la oscuridad. La del hombre que busca iluminarla con la antorcha de la razón, y la del hombre que decide convertirse en parte de ella para poder entenderla. Nuestra historia concluye no con un vencedor y un vencido en el sentido tradicional, sino con dos mentes legendarias transformadas por el peso de su encuentro. Cada uno, a su manera, ha encontrado una nueva pieza del infinito rompecabezas que es la condición humana. Cada uno ha sido obligado a mirar el reflejo de sus propias limitaciones en los ojos del otro, y en ese reflejo, ha encontrado una forma de crecimiento. Sherlock Holmes permanece en la calidez de su estudio en el 221B de Baker Street. El fuego en la chimenea arroja sombras danzantes sobre sus libros y sus extraños instrumentos científicos. La lluvia golpea suavemente contra los cristales de la ventana, un ritmo constante y tranquilizador que parece lavar las calles de Londres. Sostiene la carta de Batman, no como la prueba de su fracaso, sino como un artefacto de un nuevo tipo de conocimiento. Su mente, que siempre había buscado la certeza en los hechos observables, ahora contempla un horizonte más vasto y complejo. La idea de que la ausencia de un patrón es, en sí misma, un patrón. La idea de que la lógica más perfecta puede ser ciega a las verdades que no se pueden medir ni catalogar. No se siente derrotado, se siente completo. El universo se ha vuelto un lugar infinitamente más interesante. El silencio en su habitación ya no es el silencio de la soledad, sino el de una profunda y serena contemplación. A miles de kilómetros, en la cima de una gárgola de piedra que vigila el laberinto de neón de Ciudad Gótica, otra figura encuentra su propia forma de paz. Batman observa la ciudad que ha jurado proteger. No hay triunfo en su postura, solo la vigilia de siempre. La victoria sobre Holmes no le ha traído alegría, sino la confirmación de una carga pesada, la carga de la previsión. Comprende que ganar no siempre significa ser más inteligente o más fuerte en el momento, sino estar dispuesto a caminar más tiempo en la oscuridad. A planificar para futuros que otros no pueden ver, y a entender las debilidades de los demás no para explotarlas, sino para protegerse de ellas. Su victoria fue el resultado de aceptar su propio trauma no como una fuente de rabia, sino como una lente a través de la cual podía entender la falibilidad de otros. El aire frío de la noche envuelve su capa, y por un momento, la criatura de la noche parece menos un vengador y más un monje guardián, en paz con su eterna penitencia. Mientras estas dos mentes legendarias encuentran su lugar en la quietud, permite que su historia te sirva de ancla para tu propio descanso. El mundo de las grandes batallas intelectuales, de las trampas y las estrategias, se queda atrás. Aquí, en la seguridad de tu habitación, no hay enigmas que resolver, ni sombras que enfrentar. Solo está la comodidad de tu cama, el peso suave de las mantas y la promesa del sueño. El conflicto entre la lógica y la intuición, entre la luz y la oscuridad, se disuelve. Lo único que importa ahora es el ritmo de tu propia respiración, que se vuelve más lenta, más profunda,
más tranquila con cada segundo que pasa. Deja que las imágenes de la niebla de Londres y las luces de Gótica se mezclen y se transformen en los paisajes de tus propios sueños. Permite que el eco de sus voces se convierta en un murmullo lejano que te arrulle. No hay nada más que hacer, nada más que pensar. El caso está cerrado. La historia ha sido contada. Ahora, es tiempo de descansar. Cierra los ojos. Siente cómo la tensión abandona tus músculos. Y déjate llevar por la corriente suave de la noche. Aquí, en Historias para Dormir, siempre habrá otro viaje esperando. Entre las nubes, una luz surge poderosa, proyectando el símbolo del murciélago que se alza como emblema de esperanza entre la penumbra. En la oscuridad de la noche, una señal lo cambia todo. Ese pulgar arriba es tu batiseñal. Enciéndela. Haz que el algoritmo sepa que un vigilante está presente. Cada testimonio es una pista. Cada opinión, una pieza del siguiente enigma. Desciende a la sección de comentarios y deja tus comentarios. Lo analizaré todo. La noche escucha. La información es el arma más poderosa en esta guerra de sombras. Un vigilante solitario es un vigilante vulnerable. Comparte este vídeo y expande la red y fortalece nuestras filas. La noche es larga y siempre habrá nuevas amenazas. Suscribirse no es una opción, es unirse a la Batifamilia.